Vamos a seguir las audiencias del día de hoy. Sin embargo, antes tenemos que dar un aviso. Carlos Sepúlveda, que está con ese nombre en el chat y que nos escribió, de la organización Chile nos une, nos gustaría pedirle si se puede cambiar al otro link porque se equivocó, le toca en la subcomisión de Marco y eso, para que pueda estar atento. Muchas gracias. Y por mientras esperamos a la organización Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos de la Revuelta. Aquí vienen llegando. Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenidas a este espacio democrático popular que fue generado por muchos jóvenes de nuestra patria, incluso algunos entregando sus vidas, y que los permiten hoy día a nosotros estar como convencionales constituyentes, constituidos, escribiendo una nueva forma de relacionarnos en el futuro. Muy bienvenidas iniciativas por la liberación de los presos políticos de la revuelta. Sí. Raquel Torres. Sí, buenas tardes a todos. Paola. ¿Paloma? Sí. ¿Paloma Grifero? Ya, perfecto. Paula Spencer no vino. No, se excusa. Perfecto. Muy bien. Le queremos escuchar. Y buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar nuestra solicitud de audiencia. ¿Es posible que direccione un poco ¿Ahí? más tu... Exacto. Ahí se escucha mejor. Bueno, voy a leer el texto, más fácil. El Grupo de Iniciativa por la Libertad de las Presas y Presos Políticos de la Revuelta surge a partir de la situación generada en Chile a raíz de la criminalización de la protesta social y su expresión en la persecución política hacia quienes ejercen el derecho a la movilización social. Nuestro trabajo busca aportar a detener las graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. Estamos conformados por agrupaciones de familiares de presas y presos políticos de la revuelta, organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, territoriales, profesionales, culturales, abogados o defensores de derechos humanos, así como algunos parlamentarios comprometidos con los derechos humanos junto a destacados intelectuales. Nuestro objetivo central es generar iniciativas para lograr la libertad de todas y todos los presos políticos de la revuelta social, iniciada el 18 de octubre del 2019. Para esto nos propusimos impulsar y promover una solución política que se materializó en el proyecto de ley de indulto general, que se encuentra en trámite en el Senado. Su aprobación permitirá la libertad de todas y todos los detenidos, procesados y condenados en el marco de la protesta social y según reglas explicitadas en dicho proyecto. En Chile hoy se utiliza la persecución y la prisión política para evadir la crisis estructural no resuelta por la institucionalidad decadente que generó el contexto para las masivas demandas por derechos sociales. La respuesta ha sido violencia institucional expresada en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con esta represión se busca neutralizar y cooptar las luchas sociales que se oponen a las políticas neoliberales impulsadas por la dictadura y que han sido implementadas y reforzadas por distintos gobiernos. Se ha puesto en el centro la ganancia del mercado por sobre la vida de las personas. Las presas y los presos políticos que se encuentran en prisión preventiva y arresto domiciliario indefinidos son expresión de un abuso operado desde el Poder Ejecutivo y Judicial, por ejemplo, a través de las querellas que se mantienen artificialmente mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, así como el uso de la persecución político-penal y el despliegue de las fuerzas represivas contra la población que es vista como un enemigo poderoso al que hay que neutralizar como en una guerra. Nuestros jóvenes se encuentran viviendo en la prisión preventiva en pésimas condiciones carcelarias, agravadas por la crisis sanitaria. Su permanencia en prisión solo puede ser interpretada como un castigo fundado en objetivos políticos.
Recordemos que el proyecto de ley de indulto general fue ingresado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado el 9 de diciembre de 2020. Se aprobó la idea de legislar en 3 comisiones, luego de 7 meses de discusión. Hoy, los senadores de oposición tienen en sus manos acelerar el proceso de discusión y aprobación en sala del Senado. Es un compromiso moral ineludible con el pueblo que expresó sus demandas en las calles luego de décadas de abusos, vulneraciones y abandono. Por esto es que consideramos que una nueva Constitución debe tener como pilar fundamental los derechos humanos y debe ser escrita bajo los lemas de justicia, verdad, reparación y, por supuesto, garantizar la libertad de quienes lograron que se concretara este sueño pendiente por generaciones. Bueno, primero que todo, agradecer esta instancia y voy a continuar con la lectura del texto que preparamos. Consideramos que para construir una sociedad justa y humana se requiere una nueva Constitución, el reconocimiento de que los derechos humanos en Chile se han atropellado desde hace siglos con la depredación, crímenes y hurto a las etnias y pueblos originarios, que seguramente será un artículo o tema importante de ser tratado de manera especial en esta instancia. Así diremos, los derechos humanos en siglos pasados, con la explotación a los trabajadores agrícolas y mineros por parte de la oligarquía, marca un hito importante con la masacre y asesinato de los mineros en Santa María de Iquique, donde más de 3.500 trabajadores fueron asesinados por militares con la venia del gobierno de turno. Posteriormente, en sucesivos gobiernos, se han seguido atropellando los derechos humanos con miles de víctimas hasta llegar al golpe militar del 73, con los asesinados, miles de asesinados, torturados, exiliados, exonerados, detenidos desaparecidos. Hoy, nuevamente, el Estado represor deja una secuela de víctimas que han sido reconocidas por organismos internacionales como flagrantes atropellos a los derechos humanos, que tuvieron como desenlace el estallido social de octubre del 2019. Aspectos que consideramos esenciales considerar en este espacio. La nueva Constitución deberá considerar sin duda en su articulado las condiciones para que nunca más en nuestro país ocurran estas situaciones. Verdad, justicia, reparación y garantías constitucionales de no repetición. Se deberá garantizar las condiciones para que el Estado chileno repare adecuada e integralmente a las víctimas de derechos humanos. La historia de los pactos de silencio de las Fuerzas Armadas no se puede volver a repetir. Se debe garantizar que en el caso de atropellos a los derechos humanos, el Consejo de Defensa del Estado debe restarse de intervenir en contra de las reparaciones a las víctimas. Esto debe quedar escrito, por favor, en la nueva Constitución. Respecto a las vulneraciones de derechos humanos... ¿Puedes volver a repetir, por favor? Se debe garantizar que en el caso de los atropellos de los derechos humanos, el Consejo de Defensa del Estado debe restarse de intervenir en contra de las reparaciones a las víctimas. Respecto a las vulneraciones de derechos humanos, debe quedar absolutamente expresado y reglamentado la prohibición de torturas carcelarias, que se ha dado ya, tenemos bastantes casos en la actual prisión política de los jóvenes, que es víctimas de aquello. Entonces, prohibición de torturas carcelarias, uso indiscriminado de la prisión preventiva como medio de castigo político a la movilización social. Más de 1 año y medio, muchachos, de prisión preventiva todavía. Se debe garantizar el debido proceso judicial, asegurando la imparcialidad de tribunales del Ministerio Público, así como la obligación de investigar tanto hechos que inculpan y eximen a imputados. Necesidad que se establezca el desarrollo a no ser torturado ni sufrir apremios ilegítimos, crueles, inhumanos o degradantes. Esto es parte del derecho internacional, pero no está explícito ni en la ley ni en la actual Constitución. Establecer un plazo máximo para la prisión preventiva. Derecho de toda persona privada de libertad a recibir abogado y o médico. Garantizar un sistema carcelario que asegure la atención de salud mental. Continuando también, nos parece muy importante el tema de los niños, niñas y adolescentes. La prevención y promoción de políticas orientadas hacia ellos,
La prioritaria atención jurídica hacia niños, niñas y adolescentes, velando por el resguardo de la situación relativa a la responsabilidad penal y además revisar las condiciones que han permitido en nuestro país la persecución política penal que se ha ejercido en contexto de estallido social hacia esa población. En este sentido, proponemos revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y establecer nuevos estándares en la nueva Constitución. Establecer criterios legislativos que eviten la criminalización en contexto de protesta social, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes. Ellos pueden ser objeto de otras medidas distintas al procesamiento criminal, es decir, trabajar para evitar la criminalización de esta población. Explicitar en la nueva Constitución la prohibición de prácticas de tortura político-sexual, que también se dieron con mucha frecuencia en este contexto y que vienen obviamente arrastrándose desde la dictadura. Incluir un enfoque de género en las políticas de orden público, protección integral de las mujeres para evitar afectar su integridad física, mental, incorporar articulados que permitan velar por la integridad de las personas privadas de libertad. Hacemos hincapié en esto porque esto está ocurriendo con mucha, y nos preocupa, digamos, especialmente lo que está ocurriendo ahora en los penales, como intento de suicidio y ideación suicida. ¿Ya? Explicitar y generar los mecanismos de garantía que estén explícitos en la Constitución respecto a estos temas. Esperamos que contengan mecanismos que permitan crear la institucionalidad protectora y garante de las normas, especialmente referidas a temáticas de niñez y de género. Crear la figura del defensor público. Proponemos también establecer la figura de un defensor público penitenciario que garantice los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema de justicia y también que se extienda esto hacia las familias. También pensando en lo que ocurre actualmente. Establecer el deber del Estado de reparar integralmente a todas las personas privadas de libertad injusta o arbitrariamente. También lo proponemos en función de lo que está ocurriendo ahora en muchas personas que han estado privadas de libertad por más de 1 año y medio y finalmente son declaradas inocentes. Insistimos en garantizar el derecho a la protesta y la no criminalización de esta misma. Garantizar el juzgamiento y sanciones a todos los violadores de derechos humanos. Establecer inhabilidades políticas para los violadores de derechos humanos y sus cómplices, para que nunca más ocurra que un tipo como Arancibia puede estar ocupando un cargo acá, por ejemplo, en una constitución que fue ganada gracias a la lucha del pueblo. Hoy en este espacio es nuestro deber exigir, además, la pronta solución de la persecución política que afecta a cientos de jóvenes a través de la aplicación de medidas como la prisión preventiva, el arresto domiciliario, la denegación de justicia y la falta al derecho de presunción de inocencia, que también debe estar garantizado en la nueva Constitución. Expresamos con fuerza la urgencia de que exista una solución política a través de la aprobación de la Ley de Indulto General que beneficie a todos los detenidos en el contexto de estallido social. Queremos nuevamente agradecer también el voto de la Convención en ese sentido cuando inició su trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un documento que seguramente ya ingresaron a nuestro correo, ya con esos documentos. Hemos venido conversando ayer y hoy día sobre elementos importantísimos de reparación, de memoria, de no repetición y de garantías, ya que también ustedes lo sugieren. Que seguramente también vamos a tener en nuestro texto terminado cuando tengamos que evacuar al Pleno. Una consulta. Estos chiquillos, chiquillas, presos de la revuelta, en este contexto, hoy día están privados de libertad. Sí. Ha sido un tema esto de las cifras, ¿no? Y un tema que está en el debate, porque nosotros hemos levantado algún catastro inicial, pero no somos un organismo oficial, lo repetimos cada vez que nos preguntan. Y obviamente hay una voluntad política de no hacer ese trabajo de las instituciones como la Defensoría Penal Pública, el Ministerio o la Fiscalía. Y actualmente nosotros tenemos un catastro incipiente, digamos, de prisión preventiva de 77 personas, pero no significa que sea exactamente esa la cifra.
porque además hay que considerar en regiones que a veces la información no es tan fácil de acceder. Y por otro lado, aquí se está obviando el tema de la prisión, del arresto domiciliario como medida cautelar, que es arresto domiciliario total, que en el fondo es lo mismo prácticamente, pero además afecta a toda la familia, porque es toda la familia que tiene que cambiar, digamos, su rutina de vida, dejar de trabajar, tienen que amanecerse en realidad toda la familia, porque la vigilancia, digamos, policial ocurre en la madrugada generalmente. Entonces, muchas familias que tienen problemas graves de salud mental porque no duermen, por ejemplo, viven aterrados de que si no sienten el ruido de los carabineros cuando van a hacer constancia, digamos, de que están en sus casas, si no sienten el sonido queda como incumplimiento y pueden volver de nuevo a la cárcel. Eso por un lado. Pero además, los chicos, casi todos como son jóvenes o son estudiantes o trabajadores, entonces quedan imposibilitados también de desarrollar su proyecto de vida. Exactamente. Entonces no sé qué es más grave finalmente. Yo quiero reivindicar aquí a Felipe Santana, está hoy día privado de libertad en este contexto, condenado a 7 años y 4 meses. ¿Ya? Sí. No olvidemos a Felipe. Sí, nosotros tenemos también vinculación con ese caso y claro, es un caso bastante grave porque además él tiene algunas condiciones cognitivas también y además de lo que se le acusa es de quemar un banco. Entonces no hay comparación, siempre decimos, o sea, la vida humana tiene mucho menos valor para la justicia que un trozo de madera. Entonces eso es también una de las razones por las que nosotros nos conformamos como grupo y estamos impulsando este proyecto de ley y creemos que todas estas instancias son necesarias para exigir también al Poder Legislativo que cumpla su rol, que no demore más esto en realidad, porque realmente ellos están para el servicio del pueblo o al servicio del pueblo. Así es. Y otros casos también, como de Giordano Santander, en San Antonio, 5 años un día por cuasi delito de homicidio. Y la única prueba que tienen es que el PDI declaró que lo miró con intención homicida. Y solo por eso, no hay golpes, no hay ningún otro tipo de agresión más que mirarlo con intención homicida, 5 años y un día de prisión por cuasi delito de homicidio. Eso es realmente irrisorio. Y además el tema de la cantidad de presos políticos es difícil de poder llevar porque también cuántos chiquillos para poder salir finalmente, han llevado un proceso sin poner un asunto político de por medio. Entonces debiera ser el gobierno que en algún momento pueda hacer un catastro real de quiénes fueron detenidos en ese contexto y cuál ha sido el seguimiento. Arriesgarse a tener 1 año y medio de prisión preventiva solo por asumir una prisión política, digamos que no es sencillo, es tremendamente injusto. Más aún considerando que la prisión preventiva no tiene ninguna garantía de la prisión, no pueden tener ningún acceso a ningún beneficio como cuando están de condena. Entonces, es realmente se ha llevado de manera, bueno, como ha sido el desarrollo de este gobierno también. Muchísimas gracias. Convencional San Juan. Bueno, muchas gracias por estar acá. Como ustedes dicen, partieron su exposición. Efectivamente, gracias a todos ellos y ellas estamos aquí y estamos iniciando este proceso. Así es que eso no lo olvidamos. Ahora me gustaría aprovechar esta palestra que está quedando registrado, si es que ustedes gustan, por supuesto, que pudiesen comentar un poco de las vulneraciones que han seguido recibiendo, digamos, en prisión, que eso también son muchas cuestiones que no todo el mundo conoce y sabe, así que me gustaría, si gustan. Y 2 preguntas más, si hay un lugar, un espacio en que
se haya logrado sistematizar de repente como todos los casos o sus vidas o lo que hacían, digamos, no sé, no me ha parecido hasta el momento como verlo de repente que podría ser bueno como para que todos vayamos no olvidando sus caras, porque aparecen de repente como afiches por aquí y por acá, pero verlos en conjunto. Y, espérame, tenía otra pregunta. No, creo que en verdad. Quería saber si nos pueden contar en qué va la ley de indulto y qué están viendo ustedes, cómo están proyectando tiempos, cómo va ese asunto. Gracias. Ya, mira, voy a partir por la última pregunta, que está más fresquita. Bueno, la ley de indulto ingresó, o sea, el proyecto de ley de indulto ingresó en diciembre, el 9 de diciembre del 2020. Pasó por 3 comisiones durante 7 meses. Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Constitución. Los que participamos sabemos que fue en el fondo una manera de dilatar el proyecto, básicamente una jugada de la derecha, y donde en cada comisión se repetía prácticamente los mismos argumentos cada vez para explicar para qué era el proyecto, y ellos también rebatiendo con los mismos argumentos siempre. Entonces claramente era una dilación. Finalmente se aprobó en Constitución. Bueno, en las 3 comisiones fue voto en mayoría, 3-2, porque todas las comisiones están conformadas por 3 votos de oposición y 2 de derecha. Y se aprobó entonces la idea de legislar el proyecto, y ahora tiene que entrar a sala, tiene que ser puesto en sala del Senado, también para aprobar la idea general de legislar, y se necesitan 22 votos para aprobar en general y 25 votos porque hay 2 artículos que requieren ese quórum y que en el fondo es la que permite dar la bajada, al proyecto. Si se aprueba en general y no en esos artículos, lo que habría que hacer es buscar alguna manera, digamos, de que el proyecto sí fuera aplicable en el fondo, porque si no se aprobaría el indulto, pero el tema es que hay que aplicar después el indulto, ¿ya? Y en eso está. Entonces ahí es donde nosotros hacemos el llamado urgente a los senadores de oposición, básicamente, que son 24 votos, para que aprueben en el Senado y pueda avanzar el proyecto. Bueno, y después viene obviamente digamos, las indicaciones por artículo, y también tiene que ir a la Cámara de Diputados. Entonces, obviamente aquí estamos contra el tiempo. La idea, nosotros esperamos que sea dentro de este tiempo, o sea, que no tengamos que esperar a marzo. ¿Ya? Entonces, en el mejor de los escenarios es que sea aprobado pronto, en este periodo, digamos, pero requiere, como digo, la voluntad de la oposición, la voluntad política. Eso por un lado. Después, respecto a lo que me preguntas de las condiciones carcelarias, lo que más, bueno, es un tema primero de la previsión preventiva extendida, que eso es realmente aberrante, o sea, cómo se está utilizando eso, porque además el gobierno aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, aplican no solamente un delito, sino que tratan de hacer una configuración que permita o justifique para ellos la prisión preventiva. Y ahí también tenemos que señalar las leyes express que salieron post-estallido, que agravan, digamos, las penas y la gravedad de los delitos, entre comillas. Bueno, eso es la prevención preventiva, y además que todos sabemos que ocurrió el tema de la pandemia, que además de las condiciones carcelarias horribles que existen en Chile, generó el aislamiento de los jóvenes de sus familias, ¿ya? Inserto en un mundo absolutamente desconocido, pues estaba personas con proyectos de vida, no sé, pues estudiantes, trabajadores, etcétera. Y también las mujeres, que ahí ha sido más difícil porque por lo menos los chicos están en módulos como juntos, digamos. Pero las mujeres que hay están más solas, digamos. Y por otro lado, también, como señalé anteriormente, bueno, la prisión preventiva, que no se considera mucho, pero, el arresto domiciliario, pero que también es una forma de prisión política. Ya, eso, bueno, estamos hablando de las condiciones de salud, que obviamente ellos no tienen acceso prácticamente a salud, a los medicamentos, que los que tienen algunas condiciones o patologías anteriores no tienen acceso a un tratamiento adecuado.
acceso a salud mental no existe, psiquiatra, o han habido varios casos a lo largo de Chile también de situaciones de ideación suicida o intento suicida. Existe un lugar que se llama ASA, que tampoco reúne las condiciones como centro de salud, ¿ya? Entonces, bueno, claramente hay en general, a los presos en general se les vulneran todos sus derechos, pero a los presos políticos de la revuelta mucho más, consideramos nosotros, ¿ya? Y la otra pregunta era sobre los casos. Bueno, nosotros como Grupo Iniciativa sí estamos haciendo un trabajo que de verdad lo hacemos con todo el corazón en realidad, porque pensamos que tenemos que entregar alguna herramienta, ya que el Estado no está haciendo ese trabajo, para hacer un catastro. Nosotros siempre decimos un catastro inicial que no da cuenta de todo lo que realmente implica o abarca, digamos, la prisión. Y también en ese trabajo estamos haciendo esa caracterización, por así decirlo, de quiénes son las personas que están afectadas. Y en general coincidimos en que son personas sin antecedentes, la mayoría sin antecedentes, jóvenes, que se dedicaban a estudiar, a trabajar, algunos jefes de hogar con hijos, en general personas con proyectos de vida que podrían ser un aporte a la sociedad en el fondo, no como los pretenden catalogar como delincuentes o un peligro para la sociedad. ¿Ya? Un tema que afecta mucho a la familia. Y por otro lado, hay que sumar a esto el trabajo que hace la prensa o el gobierno a través de la prensa en el sentido de estigmatizar y crear una imagen de que son delincuentes, de que son los que destruyeron el país, cuando en realidad nosotros insistimos siempre, aquí no hay ninguna persona acusada por delitos de sangre, no hay ninguna persona prácticamente acusada por los graves daños que supuestamente destruyeron el país. Por el metro, hasta ahora, hay un chico de 16 años acusado de quemar un metro. O sea, yo no sé si eso resiste algún análisis, que sea el único detenido en este momento y condenado por quemar un metro. Respecto a los saqueos tampoco, o sea, o las quemas de grandes, centros comerciales, en realidad muestran, claro, las imágenes muestran estas cosas, estos fuegos, qué sé yo, pero detenidos por eso no hay. O sea, lo que da cuenta además que no hay capacidad investigativa, o sea, aquí la mayor capacidad del despliegue de las fuerzas de orden o agentes del Estado está enfocada en la represión de las personas que se movilizan, así como también lo que gastan en infraestructura, o sea, los vehículos. Bueno, yo puedo dar el caso de Oscar, que curiosamente yo conozco a su madre, y fue prestado entre dos zorrillos. O sea, y eso ha significado un cambio terrible en su vida, y ahora está libre nuevamente el que conducía los carros, o el carro. Y Oscar tiene su vida, o sea, tiene que seguir reconstruyendo su vida de aquí para adelante, o sea, no. Y así los asesinados, los mutilados, etc. Carabineros juzgados por estas acciones, o sea, ninguno de los muchachos se ha robado 1.700 millones de pesos para nada. Muchas gracias. Sí, eso de Oscar pasó ayer, ¿cierto? Lamentable. Y quisiera pedirles ese catastro, eso cuando lo tengan, si ojalá es muy pronto para que lo podamos tener. Si lo quieren brindar sería muy bueno. Y me gustaría en esta ocasión recordar la declaración que sacamos como la convención y recordar la exigencia a la libertad de todos los presos y presas políticas de la revuelta desde la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas desde gracias, esta subcomisión de... María. Muchas gracias. María Rivera. Sí. Sí, hola Mario. Buenas tardes a las compañeras. Bueno, yo las conozco, yo he sido defensora, sí. Incluso fui la defensora de Giordano Santander y estuve en su juicio, y efectivamente él fue condenado con alevosía, decimos nosotros, porque creemos que el fundamento que utilizó el Ministerio Público y que el tribunal, el juzgado oral en lo penal de San Antonio y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la verdad que no revisaron efectivamente la situación a fondo, creemos nosotros, y lo condenaron. Y entonces, y creo que Constanza preguntaba qué sucede con esos jóvenes ahora.
y efectivamente Giordano al menos sigue sufriendo asedio o acoso dentro de la unidad penal porque su caso ha sido mencionado públicamente o en las comisiones del Senado, qué sé yo, parlamentarios o abogados han mencionado su caso, entonces eso ha significado que él haya contado y su compañera Tania ha hecho ese tipo de denuncias públicamente. Entonces, tenemos chicos que están efectivamente en prisión preventiva y varios que están condenados. Y lo otro importante que en esta comisión, y ojalá nosotros tengamos el catastro, pues nosotros hemos hecho eso, pero muchísimos jóvenes y no jóvenes, más adultos, han aceptado responsabilidad con el objeto de salir de la prisión. Y eso es muy tremendo, sobre todo con los llamados saqueo o robo en lugares no habitados, como legal o jurídicamente se llama, ¿no es cierto? Pero que han admitido la responsabilidad con el objetivo de salir de la cárcel, y conocimos todos los que trabajamos, yo ya como convencional no estoy tomando causa, no estoy litigando porque tenemos dedicación exclusiva las y los abogados en esta convención, ¿no es cierto? Pero conocemos, y yo defendí personas que prefirieron salir con una condena en sus antecedentes, en su certificado de antecedente, pero salir en libertad. Entonces, eso también es muy complicado. Debemos considerarlo, evidentemente, y seguir empujando. Me parece muy bien lo que Raquel plantea, hacerle una exigencia a los parlamentarios que no sigan dilatando porque no tiene ningún sentido. Más aún, digamos, si están esperando seguramente que la sociedad chilena se olvide de los presos políticos, que no haya más presión. Por lo tanto, todos tenemos el deber de considerar el tema libertad de los presos políticos en cada oportunidad que tengamos. Así que es sumamente importante que a las compañeras vengan, que los familiares sigan, que los mismos presos sigan emplazando, ¿no es cierto?, a los parlamentarios, a las autoridades para resolver este tema, porque efectivamente no podemos seguir desarrollando la redacción de esta nueva constitución con ese problema gigantesco que es la prisión y la condena a los presos que nos trajeron a esta convención. Y esa frase de que quien se olvida de los presos se olvida de la lucha es cada vez más cierta y cada vez más verdadera, así que a seguir levantándola. Compañera, buenas tardes, ¿me permite? Sí. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¿Se escucha bien? Hola, sí, disculpa. Es que... Pregunto si se escucha bien para poder presentarnos acá. Sí, es que viene otra organización y después vienen ustedes. O sea, ya, ok, después viene el Cordón Quinta Región entonces. Exacto, va a venir otro y después ustedes. Ya, oye, nos disculpan porque nosotros estábamos un poco perdidos ya que nos enviaron un link en el mail indicando que estábamos en otra sala, así que, sorry, muchas gracias. Ok, ya. Muchísimas gracias, muy amables. Sí. Estaba todavía nuestra convencional María Rivera para hacer la palabra de cierre. ¿Estamos? Ya, no, yo estaba terminando saludando a las compañeras, por lo menos a Raquel la conozco, sé que está muy dedicada a eso y la verdad que saludo su compromiso con el problema. A la otra compañera, no sé, puede ser que la conozca de aquí, como estoy vía telemática, no la veo tan de cerca, pero igual saludo el trabajo. Yo creo que todos los organismos, todos, a lo largo de Chile, hay organismos, digamos, en varias partes por la libertad de los presos, y ojalá, digamos, que esta convención además tome nuevamente el tema de los presos políticos, porque no es posible, compañeras y compañeros, que solo una vez
en casi un mes y medio hayamos hablado del tema presos políticos, que es tan vigente, tan urgente y tan necesario. Tenemos que llevar nuevamente una nueva moción al Pleno para ayudar, digamos, a emplazar al Parlamento para que resuelva el problema. Yo he planteado muchas veces, ustedes saben, yo siempre lo estoy planteando, pero necesitamos, digamos, plantear una nueva moción para apoyar esta lucha por la libertad de todos los presos políticos. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por haber estado. Un gran aplauso para ustedes. Liberar a los presos políticos. Libertad para todos. Raquel Paloma, Sí. ¿cierto? Sí, llévenle nuestro mensaje, por favor, también. de vuelta. Lleven todo nuestro mensaje de cariño, de solidaridad a nuestros jóvenes. Sí, podemos gritar, liberar a los presos Sí. por luchar. Vamos. Liberar, liberar a los presos por luchar. Liberar, liberar a los presos por luchar. Muchas gracias. Muchas gracias Muy a amables. ustedes.